Bien. La clase anterior finalizamos hablando sobre el comando línea, ¿sí? Cómo dibujamos una línea en AutoCAD. A modo de repaso, vamos a ver que nosotros dijimos la clase anterior que nosotros marcamos. Primero lo primero que tenemos que hacer es activar el comando, ¿sí? El comando lo activamos desde la cinta de opciones de la pestaña Inicio. Desde la pestaña Inicio, nosotros hacíamos clic en el comando línea que estaba dentro del grupo dibujo. Esa era una opción. La otra opción era venir acá a la ventana de comandos y en la ventana de comandos escribir el comando línea, es decir, escribir la palabra línea o la letra L. Nosotros activábamos el comando y en función de lo que el programa me empezaba a pedir, la información que me empezaba a pedir el programa, iba dibujando la línea. ¿Cómo dibujo una línea AutoCAD? Igual que como dibujábamos en un papel, ¿sí? Lo primero que me pide es que yo ingrese un punto 1. Yo ingreso un punto 1 y después ingreso un punto 2. Automáticamente cuando ingreso el punto 1, AutoCAD me pide que yo ingrese un segundo punto y me pide que yo ingrese un punto 2. Esto vimos la clase pasada. Entonces, cuando yo ingreso un punto 2, AutoCAD lo que hace es, entre esos dos puntos, ¿sí? Traza una línea. Entre los dos puntos. Y ahí se genera esa línea. Entonces, ¿cómo yo ingresaba un punto? Un punto lo podía ingresar por coordenadas, ¿sí? Habíamos visto que teníamos coordenadas cartesianas, coordenadas cartesianas absolutas, que es cuando yo empezaba a contar desde el 0, 0 los valores, x e y. Coordenadas cartesianas relativas, cuando el punto, las coordenadas de ese punto las empiezo a contar a partir del punto anterior. Para eso debía anteponer el símbolo arroba, ¿sí? En la ventana de comandos y después ingresar las coordenadas del punto. Y otra forma era con coordenadas polares, exactamente de la misma forma que las cartesianas. Podían ser polares absolutas y el valor de x e y yo lo empezaba a contabilizar a partir del 0, 0, de acá. La cuenta de esos parámetros lo empezaba a tomar desde acá. ¿Sí? Esas denominábamos coordenadas cartesianas o polares absolutas. Nosotros decíamos que eran relativas cuando tomamos, supongamos que cuando voy a escribir el punto número 2, el punto P sub 2, si yo quiero que los valores de las coordenadas empezar a contarlos a partir del punto P sub 1, es decir, que mi origen ahora esté acá, no acá abajo, si yo quiero que mi origen sea el punto P sub 1, lo que debo hacer es, cuando ingreso las coordenadas del punto P sub 2, antepongo el símbolo arroba, ¿sí? Entonces, de esa forma yo podía dibujar una línea con dos puntos. Ahora bien, también AutoCAD me permite a mí dibujar una línea simplemente ingresando un punto, ¿sí? Como primer valor, un punto, vamos a poner acá P sub 3, un punto, y debes de ingresar otro punto. Si yo no ingreso, AutoCAD me va a pedir un punto, un segundo punto. Pero si yo no ingreso el segundo punto, ¿sí? Y simplemente ingreso un número, AutoCAD dice, bueno, entonces, en la posición donde yo tenga el cursor, ¿sí? El cursor lo voy a tener en alguna posición. Por ejemplo, que el cursor yo lo tenga acá, en esta posición. ¿Sí? Vamos a hacerlo más finito. Supongamos que yo el cursor lo tengo acá, ubicado ahí. Yo el cursor lo estoy moviendo todo el tiempo. Y yo ingreso un valor, simplemente un valor y presiono Enter, lo que le estoy diciendo a AutoCAD que haga una línea, ¿sí? De valor de distancia igual al número que yo ingrese
y en el sentido de donde está ubicado el cursor, es decir, una línea en este sentido. En este sentido, en el sentido de donde está ubicado el cursor. Pero si la distancia va a ser la que yo ingrese como valor. O sea, supongamos que la distancia sea esa, va a ser esa línea rosada, ¿sí? O fucsia, va a ser esa línea en ese sentido en donde se encuentra el cursor, pero con la distancia que yo ingrese, ¿sí? Con un valor de distancia que yo haya ingresado. Entonces, ese tipo de líneas las denomina AutoCAD con punto y distancia. Entonces, ya vimos dos formas de hacer una línea. Una es ingresando dos puntos y una es ingresando un punto. Posicionar el cursor en alguna dirección, ¿sí? Vamos a poner, si yo tuviese el cursor en este lugar y yo ingreso un valor de distancia, automáticamente me va a generar una línea de distancia en la que yo marque, por ejemplo, si es mayor a esa distancia, puede ser por acá la línea, si el valor de la distancia es mucho más grande, pero el sentido me lo va a dar el cursor, donde se encuentra el cursor del mouse. Bien, ahora vamos a practicar esto, a hacer una prueba. Primero, vamos a hacer un punto en AutoCAD, perdón, una línea con dos puntos. Entonces, debo ir a activar el comando línea con un clic. Automáticamente ustedes pueden observar cómo AutoCAD me pide que ingrese, ¿sí? Me pide que ingrese el primer punto. Entonces yo podría ingresar un punto por coordenadas o un punto simplemente aleatorio. Voy a iniciar un punto aleatorio. Voy a hacer un clic por acá. Por acá. Ahí voy a hacer un clic. Automáticamente ustedes pueden observar en el recuadro de abajo, en la ventana de comandos, cómo me pide que marque un segundo punto. Y el segundo punto yo lo puedo dar por coordenadas, como vimos en la clase anterior, o por alguna parte de otro objeto, ¿sí? En este caso no tengo otro objeto dibujado, entonces voy a hacer un clic, simplemente voy a generar un punto aleatorio. Y ahí me quedaba, ¿sí?, la línea realizada. Algo a considerar, que cuando yo hago una línea, siempre me queda enganchada, ¿sí?, al último punto que dibujé, como para hacer una próxima línea. Ese enganche lo llama líneas en cadena, ¿sí? O polilíneas también lo pueden encontrar. Lo que sucede es que AutoCAD dice, bueno, ya me deja esta opción como para que yo siga haciendo líneas a partir del último punto que dibujé, si quiero, ¿no? Entonces, si yo no me interesa seguir dibujando a partir del último punto que dibujé, simplemente presionando Enter o Escape, la tecla Escape, ¿sí? O Enter, ya salgo del comando. Entonces no sigo dibujando líneas. En este caso ya tengo dos objetos, ¿sí? Cada objeto que yo dibuje es independiente dentro del espacio de trabajo de AutoCAD. Entonces ya tengo dos objetos. Yo podría dibujar otra línea y para que sea en forma precisa me acercaría al extremo de esta línea, el punto final. Esa ayuda, si recuerdan, se llaman asistencias rápidas o asistencia a objetos o referencias a objetos, ¿sí? Hago un clic ahí, ya la punta de la línea se colocó el primer punto en el extremo de la línea, esa la más grande que dibujé, y me puedo acercar a la otra línea y empezar a buscar partes. Si ustedes se fijan, lo único que me está apareciendo son los extremos, pero yo quiero encontrar el punto medio de la línea y no está configurado. Eso lo podemos resolver, ¿sí?, viniendo acá abajo, donde estaba el comando de asistencias rápidas o referencias a objetos, hacer clic derecho y en la ventana que me emerge de hacer clic derecho, hacer clic en parámetros. Cuando me abre la ventana de parámetros, vamos a borrar todo esto que tenemos acá, puedo observar que hay parámetros que están desactivados, ¿sí? Entonces yo simplemente hago clic en seleccionar todo, para que me queden todos los parámetros seleccionados, clic en aceptar,
Y ahora, cuando vaya a colocar este punto en alguna parte de la otra línea, fíjense que ya me va a aparecer, o me debería aparecer, el punto medio. ¿Por qué no me aparece el punto medio? Porque lo desactivé el comando. Fíjense que está en color gris. Le hago un clic para activarlo. Ahora está en color celeste. Entonces ahora cuando venga a buscar la parte media me va a aparecer. Ese triangulito me marca el punto medio de la línea. Entonces con un clic automáticamente ya coloqué una línea que empieza en el extremo de la línea más grande y termina justo a la mitad de la otra línea. Bien, vamos a seguir. Eso es línea con 2 puntos. Ahora vamos a pasar a hacer una línea con un punto y una distancia. Por ahí puede verse más fácil. Debo activar el comando línea. Genero un punto. Y coloco el cursor en alguna distancia, cualquiera. Ahí, por ejemplo. Sin que se mueva, ¿sí? Ahí, en esa dirección. Y le voy, lo único que, fíjense que AutoCAD dice, en la ventana de comando dice, precise punto siguiente o deshacer. Yo no voy a ingresar un punto siguiente, simplemente voy a ingresar una distancia. Vamos a poner 100, ¿sí? Porque estoy trabajando sin ninguna distancia precisa y por lo que me parece están muy grandes esos dibujos. Vamos a poner 100 de distancia. Y si yo presiono Enter, lo único que va a hacer es una línea que va a partir del punto inicial en la dirección donde está el cursor, ¿sí? Con distancia 100. Presiono Enter. Fíjense, me hizo una línea, no sé si lo pueden ver ahí, acá me acaba de hacer una línea en la dirección donde estaba el cursor con la distancia de 100. Podemos ver si tiene 100 de distancia. A modo de corroborar. Y acá tenemos algo para que entiendan. Esa no es la distancia de la línea, ¿sí? Esa es la distancia horizontal. La distancia real de la línea es de 100. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos observar ahí cómo podemos hacer una línea con distancia. Ahora bien, vamos acá, más o menos esta escala, para poder trabajar esta escala. Vamos a agrandar un poquito. Ahí. Vamos a hacer otra línea. Yo activo el comando línea. Hago un punto. Y, por ejemplo, puedo ponerlo. Fíjense que automáticamente cuando yo muevo el cursor, como que hace una línea punteada cuando están los ángulos rectos, ¿sí? 0 grados, 90, 180 y 270 grados. Existe una herramienta, salí del comando línea, ¿sí? Existe una herramienta que me permite a mí posicionar el cursor en algunas de esos 4 puntos rectos que les mostré. Me permite que siempre el cursor se me ubique a 0 grados, a 90. Cuando digo 0 grados estoy hablando de que el cursor se ubique siempre en esa dirección, o en esa, o en esta, o en esta. ¿Sí? El cursor se me va a forzar, es decir, por más que yo lo quiera mover, se va a mover entre en esas 4 posiciones, no va a haber otra. Ese comando se llama comando ortogonal y funciona activándolo con la tecla F8. Si yo presiono F8, la tecla F8, ¿sí? Es el comando ortogonal. Este comando lo que hace es forzarme el cursor a que se ubique en esas 4 posiciones. Para activarlo lo puedo activar presionando F8 o viniendo acá a la ventana de comandos, a la barra de estado, perdón, que está abajo de la ventana de comandos, y activándolo. Es este recuadro que está ahí como si fuese 2 líneas que forman un ángulo recto. ¿Sí? Por ahí capaz que lo pueden ver mejor si se los marco con una línea. Este comando que está ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a activarlo. Yo lo activo con un clic o presionando F8. ¿Sí? Ya está en color celeste. Entonces,
Ahora yo al momento de hacer una línea, voy a activar el comando línea, voy a hacer un punto. Fíjense que el comando línea no se me activó. ¿Cómo me di cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que no se activó? Porque en la barra de estado no hay nada. Me dice que escribo un comando. Entonces ahí automáticamente me doy cuenta que no se activó el comando línea. Vuelvo al comando línea, presiono Enter. Ahí ya me puedo dar cuenta que sí, porque me está pidiendo que marque un punto. Entonces, vamos a hacer una línea. Genero un punto en cualquier lugar. Y fíjense que yo quiero posicionar el cursor y automáticamente cuando lo muevo se coloca o a 0 grados o a 90. A ver si lo puedo poner un poquito más arriba. Ahí. A 0 grados o a 90 o a 180 o a 270. Pero no se pone en otro ángulo, ¿sí? Y es porque está el comando F8 activado. Entonces me es mucho más fácil, por ejemplo, para hacer un rectángulo. Posiciono el cursor hacia la derecha. Fíjese que, a ver, necesito acomodar el mouse. Lo pongo hacia la derecha. Fíjense que mi cursor no está en forma horizontal, pero no importa, el programa me lo va, como está activado el comando ortogonal, me lo va a forzar a que esté a 0 grados. Entonces yo si le pongo, por ejemplo, 10 de distancia, Enter, me va a hacer una línea horizontal. Si yo dejo el cursor hacia arriba, fíjense que el cursor no está a 90 grados, pero no importa, me lo va a forzar el programa. Pongo 10, Enter, y puedo armar un cuadrado perfecto. 10, Enter, y acá lo puedo unir. Escape para salir y formé un rectángulo, un cuadrado perfecto, ¿sí? Y eso es utilizando la herramienta F8. No siempre quiero hacer líneas ortogonales, es decir, a 90, no, a 0, 90, 180 o 270. Cuando no quiero hacer eso, lo desactivo el comando. ¿Cómo lo desactivo? De la misma manera que lo activé, presionando la tecla F8 o haciendo clic en el icono dentro de la barra de estado. Ahí está desactivado. Ahora, cuando yo quiera hacer otra línea, el cursor ya no está forzado a esos grados, sino está libre. Bien. Pasemos entonces a ver un nuevo comando. Vamos a pasar a ver el comando rastreo polar o F10. El comando rastreo polar sirve para hacer justamente líneas con un punto y una dirección, ¿sí? Con distancia. Sirven para eso. ¿Por qué? Porque el rastreo polar me puede permitir a mí colocar el cursor, me ayuda a mí a colocar el cursor precisamente en un ángulo determinado, ¿sí? Estas 4 líneas que dibujé acá, tengámoslas siempre referentes porque es para decir que esa línea tiene el grado 0, esta línea de acá tiene un grado de 90, ¿sí? Estamos repasando conceptos de trigonometría. Esta tiene un ángulo de 180 y esta tiene un ángulo de 270 grados, ¿sí? Recordad que los ángulos se cuentan, bien digo, en sentido antihorario, ¿sí? Desde el ángulo 0, un giro completo sería 360 grados. Bien, volvamos a rastreo polar. ¿Cómo activo ese comando? Ese comando lo puedo activar haciendo clic en la tecla F10 o viniendo acá a la barra de estado a la opción de rastreo polar, que es un circulito y 2 líneas que forman un ángulo. Yo haciendo clic lo activo. Ahora, ¿cómo puedo ver que está funcionando o qué es lo que hace ese comando? Cuando yo voy a hacer una línea, ¿sí? Hago clic en línea, marco un punto y ustedes se fijan que cuando yo empiezo a mover el cursor, lo empiezo a mover, de golpe me hace una línea punteada en verde a 90 grados. Es porque es el rastreo polar. Está configurado por defecto que me marque 0 grados, 90, 180 y 270. No es el comando F8, porque el comando F8 me fuerza que el cursor se coloque ahí. Y acá no me lo está forzando, yo lo puedo poner en otro valor. Lo que me hace esta herramienta es avisarme a mí cuando el cursor está en una posición que yo quiera. Entonces me puede permitir a mí dibujar en cualquier posición que yo haya configurado. Entonces vamos a configurar ese ángulo, ¿sí? Tenemos que venir a la barra de estado, clic derecho,
parámetros. Clic derecho sobre el comando rastreo polar, ¿sí? Vamos a borrar esto de acá para que podamos ver. Y fíjense, ¿qué me dice rastreo polar? Me dice que el incremento del ángulo es de 90 grados. Quiere decir que cada 90 grados me va a aparecer esa ayuda. Yo lo puedo cambiar. Puedo decir, bueno, que me aparezca cada 15. Aceptar. Fíjense que si estoy acá en 0, ahí en 15 me apareció la ayuda. Sigo avanzando en 30 también, porque es 15 más 15, 30. Entonces me debería aparecer la ayuda cuando esté en 45. Me aparece en 45. Y ahora cuando esté en 50, en 60. Ahí está en 60. Y así cada 15. Entonces me permite a mí hacer líneas perfectas a la distancia que yo quiera. A 15 grados pongo 10, enter, ahí tengo una línea que tiene 10 grados. Y podemos hacer hacia abajo. Por ejemplo, fíjense que donde se me pare ahí donde se pare el cursor, ¿sí? Con la línea verde es que tiene 15 grados respecto al ángulo 0. Siempre a partir del ángulo 0 es una posición que se fue sumando de a 15 grados. Entonces, yo sé que ahí hay 180, entonces acá tiene que haber 195. ¿Sí? Porque es 180 más 15. Y así yo sé que entonces acá va a tener 180 más 30. ¿Sí? 210. Y lo puedo ver en la pantalla del cursor donde dice polar menor 210. Ahí ya me está ayudando a mí a yo poder identificar en qué ángulo está. Ahora bien, yo para configurar el rastreo polar, voy a salir, tuve que venir acá abajo, clic derecho, parámetros. Y cambiar acá el valor de 15. Y tengo varios ángulos para utilizar. Pero ¿qué pasa si está el ángulo que no está el ángulo que yo quiero? No hay problema, yo puedo cargar un ángulo adicional, ¿sí? Ángulo adicionales, nuevo, y poner un valor. Por ejemplo, yo quiero el de 11 grados. ¿Sí? Entonces, ahora, a partir más estos, más el nuevo, ¿sí? Aceptar. Ahora, cuando yo vaya a trabajar una línea, me voy a empezar a mover y automáticamente me aparece los 11 grados. Algunas computadoras automáticamente también me permiten que me aparezcan los 22 grados, ¿sí? Fíjense, por defecto está en 15, pero como ese ángulo lo agregué yo, no hace el conteo total de 11, 11, 11. Entonces, si yo quiero poner un ángulo a 22 grados, simplemente debo venir y configurarlo. Parámetros y poner acá, cargar el nuevo ángulo, ¿sí? Si no está acá, venir y hacer ángulos adicionales, nuevo, 22 grados. Y ahora cuando yo haga me aparecen 22 grados. También yo puedo hacer simplemente clic derecho acá y acá hacerlo activar. Está por defecto en 15. Bueno, yo quiero que a los 11 me aparezcan todas, haga la suma de 11 grados. Hago clic en 11 grados ahí en esa barra y entonces me aparece 11 grados, 22, y ahí cuando me aparece 45, ¿sí? ¿Por qué? Porque deja clavado los ángulos anteriores. Acá está en 15. Tenemos que, vamos a ver cómo podemos modificarlo de ahí. No, me permite únicamente dejar el incremento, hacerlo entre estos que está acá. Yo puedo elegir entre cuál voy a hacer el incremento y después los ángulos adicionales sumarlos de acá. Los ángulos adicionales no son de incremento. Ahí está, ¿sí? Entonces, yo quiero poner que sume cada 10. Ahora, cuando yo venga, 10, 20, 30, 40. Más los ángulos adicionales, que son los ángulos que están acá abajo. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces esa es la forma en la cual yo puedo forzar el cursor al ángulo que yo quiera, con la distancia que yo quiera a partir de un punto. Por ejemplo, para hacer una línea con punto y una distancia. Bien, eso vimos hasta ahora. Comando ortogonal, comando F8 ortogonal, comando F10 rastreo polar. Y también vimos el día de hoy, porque este es un video de la clase que ya vimos el día de hoy, ¿sí? El día martes 11,
vimos cómo utilizar una herramienta para seleccionar objetos y una herramienta para recortar objetos. Vamos a activar el rastreo polar, lo desactivé. Ahora bien, ¿cómo yo selecciono un objeto? Hay dos formas de seleccionar un objeto. Uno es acercándome a ese objeto y haciéndole un clic izquierdo con el mouse. Cuando queda con los pinzamientos azules es que el objeto está seleccionado. Y seleccionar de a uno. Voy seleccionando con un clic. Ahora, si yo sin querer seleccioné uno que no quería seleccionar, yo puedo salir con escape, pero desactivo todo lo que vengo seleccionando, ¿sí? O puedo, si yo hago para atrás, desactivo los pasos que hice. En este caso, las líneas. Entonces, por ahí está bueno cuando tengo que seleccionar un solo objeto. Hoy vuelvo a mostrarles. Si yo marco estos objetos para modificarlos, ¿sí? Y no quiero modificar pero sin querer lo toqué, no hay forma para volver para atrás. Tengo que salir de la selección con escape y deselecciono todo. Entonces, existe, para seleccionar de un solo objeto, clic izquierdo del mouse, ¿sí? Sobre el objeto. La otra forma es utilizar unas ventanas de selección. Las ventanas de selección es seleccionar más de un objeto con el mouse, ¿sí? Fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a marcar un punto primero para que usemos de referencia. Ahí. Este punto, es un punto más grande. Bien. Voy a parar el cursor. Voy a parar el cursor sobre ese punto. Ahora, yo hago un clic con el mouse, un solo clic. Y muevo, ya solté el botón, estoy moviendo el mouse nomás. Solté el botón del mouse. Si muevo hacia la izquierda, a ver si puedo hacer una línea para que podamos ver lo que quiero decir. Si yo muevo, muy grande. Si yo muevo el mouse en ese sentido, la ventana va a ser verde. Si lo muevo en este sentido, la ventana va a ser verde. Si lo muevo en aquel sentido, la ventana va a ser azul. Y si lo muevo en ese sentido, la ventana va a ser azul. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo esto. Si yo me paro en ese punto, hago un clic izquierdo, nada más que un clic izquierdo, y muevo el mouse en ese sentido, la ventana va a ser verde. Si yo lo muevo en el otro sentido, en este sentido, la ventana también va a ser verde. Pero si yo lo muevo en aquel otro sentido, la ventana va a ser azul. Hacia arriba o hacia abajo va a ser azul. Es decir, hacia la derecha va a ser azul y hacia la izquierda va a ser verde. ¿Qué hacen esas ventanas? Que todo objeto que yo toque con una ventana, si es verde, lo va a seleccionar. ¿Sí? Estoy hablando de que lo toque únicamente. Y si es azul, azul va a seleccionar únicamente los objetos que envuelva por completo, no los que toque únicamente. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una ventana verde. Yo estoy tocando ahí a este objeto. Con tocarlo nomás, si yo hago otro clic, lo selecciona. Voy a salir de la selección. Si yo tengo una ventana azul y lo estoy tocando el objeto, esa línea, cuando suelto no selecciona nada, porque no lo estoy envolviendo por completo. Para poder seleccionarlo lo tengo que poder envolver por completo, como se puede observar ahí. Suelto y automáticamente lo selecciona. Vamos a la prueba esta, donde la que está a la izquierda, el dibujo que está a la izquierda, un poquito más complejo. Fíjense, yo quiero seleccionar esta línea y esta línea. Entonces, ¿lo podría hacer simplemente con este azul? No, porque no lo puedo seleccionar. Pero podría usar una ventana verde y tocar las dos líneas sin envolverla por completo y las puedo seleccionar. ¿Sí? Si yo quisiese envolver con una sola ventana, listo, a esa la pude envolver, acá también y acá también, pero fíjense que envolví más de una línea. Entonces, cuando suelto, selecciona muchas líneas. Muchas veces nos sirve la herramienta de seleccionar de a uno,
Otras veces nos va a servir mucho seleccionar con la ventana verde. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar todo, toco de esto nomás, yo sé que se selecciona todo. Y muchas veces nos va a servir la herramienta de seleccionar con la ventana azul. Bien, ahora vamos a ver otro comando, el último comando, que es el comando de recortar. Este comando lo que me permite a mí recortar segmentos, ¿sí? Partes de una línea o de una curva. ¿Qué me delimita esa parte que voy a sacar? La intersección con otros objetos. Por ejemplo, si yo quiero cortar algo de esta línea, se va a cortar respetando que acá hay una intersección, y que acá hay otra intersección. Acá se cruzan dos objetos y acá se cruzan dos objetos. Entonces, ya me delimita que puedo hacer tres cortes. Cortar este tramo o este otro tramo. Si yo quiero eliminar la línea por completo, simplemente la selecciono y presiono la tecla suprimir y se borra el objeto completo. Pero si yo quiero recortar un objeto, o sea, sacarle una parte nomás a ese objeto, debo primero activar el comando para recortar. Este comando es el que podemos encontrar dentro de la pestaña Inicio, Grupo Modificar, Recortar. Esa herramienta que está ahí. Yo vengo, hago clic en la herramienta Recortar, ya está activa, me doy cuenta acá abajo, ¿sí? En la ventana de comando donde dice Designe objetos. ¿Y qué me está pidiendo acá? Que yo marque los objetos que intervienen en el corte. ¿Cuáles son los objetos que intervienen en el corte? Primero el objeto al cual yo le voy a sacar un tramo, que va a ser esa línea. Y después los objetos que me generan los cortes, ¿sí? Los que me generan esos puntos. Entonces, un objeto es este y un objeto es este otro. Cuando yo ya marqué esos dos tipos de objetos, los al cual yo le voy a sacar un tramo y los que me definen los cortes, presiono Enter. Con el Enter lo que hago es ya habilitar a empezar a recortar. Entonces yo hago clic acá al centro y automáticamente me va a recortar ese tramo. O clic en el otro tramo. En este caso no tengo más intersección, entonces no lo va a poder recortar. Pero yo podría haber recortado al revés, haber recortado este tramo. ¿Sí? Entonces, y ahí, porque este todavía estaba intersectado por dos objetos. Eso es lo que hace. Nosotros nos vamos a encontrar cuando usamos esta herramienta que a veces yo quiero recortar varias cosas. Entonces, para no estar seleccionando objeto por objeto, voy a salir del comando. Cuando yo activo el comando, muchas veces cuando me dice designe los objetos que intervienen en el corte, directamente los puedo seleccionar todo con una ventana verde y presionar Enter y empezar a recortar lo que yo deseo. ¿Sí? Tengan mucho cuidado, mucho cuidado de no recortar cosas que ustedes no quieran recortar. De darse cuenta de que están recortando, prestar atención. ¿Sí? Porque nos suele suceder esto, que cuando hacen una entrega de un plano o algo, dicen, pero yo no quería recortar eso, lo recorté sin querer, porque hice clic dentro de muchas líneas y sin querer recorté una parte de un muro que no debería ir recortado. Entonces, yo puedo seleccionar de a muchos para hacer un corte, pero siempre tengo que tener cuidado al momento de cortar. Una herramienta que dice AutoCAD me dice que si yo quiero seleccionar de a varios, es que cuando yo activo el comando, no marcar con una ventana de selección, sino simplemente presionar Enter. Debes de seleccionar objetos. Si yo presiono Enter sin seleccionar nada, AutoCAD lo que hace es que me seleccionó a todos los objetos que hay en mi plano de trabajo, todos. Entonces ya simplemente el próximo paso es empezar a recortar. No tuve que seleccionar nada. Si yo presiono Enter, no tengo que seleccionar nada. Tengo que simplemente empezar a recortar lo que yo quiero recortar, ¿sí? De mi dibujo. Bien, entonces, ¿qué vimos hoy? A modo de repaso, repasemos. Hoy trabajamos línea con distancia. Trabajamos comando F8 o ortogonal, que me forzaba el cursor justamente para hacer esta línea con distancia a ángulos rectos. Comando F10. Rastreo polar.
me permite a mí colocar el ángulo, me da una ayuda a mí a ubicar el cursor a un ángulo que yo quiera, ¿sí? A configurar de que en el cursor aparezca la ayuda de posicionar el cursor en un ángulo predeterminado por mí. Otro comando que vimos es el comando de ventanas de selección. Sería dentro de selección. Habían dos opciones. Teníamos individual individual y la otra opción era con ventanas. Las ventanas teníamos dos ventanas, ¿sí? Teníamos las ventanas verdes, selecciona todo lo que toca, y azules, selecciona todo lo que envuelve o todo lo que cubre, ¿sí? Y después usamos el comando recortar. El comando recortar recorta segmentos de un objeto que esté interceptado con otros objetos. Ahora bien, todo esto vimos el día de hoy. Voy a subir la clase hoy. En verdad lo vimos el día de clases, el martes. Pero me encontré con que la grabación no salió bien, entonces lo que estoy haciendo es repetir la clase y subir el día de hoy lo que vimos. La clase que viene vamos a ver si puedo grabar bien con otro programa las clases. Así que, bueno, nos vemos el martes próximo.